pasó con los dinosaurios? ¿La Biblia apoya la evolución? ¿Qué pasó con la esposa de Caín? ¿De dónde salió? ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Seguramente hay teólogos que estarán encantados y pastores y predicadores que estarán encantados en profundizar en estos temas y en contestarte estas preguntas. Pero muchas veces este tipo de preguntas son usadas para desviarnos del tema o para que prestemos atención a otra cosa y no al tema central cuando estamos predicando el Evangelio. Me ha pasado, Dios me ha abierto puerta para predicar en lugares donde no hay creyentes. La última vez que prediqué el Evangelio fue en un entierro, pero también suelo predicar en las capillas galesas, que son protestantes, pero por ahí viene algún turista a mirar a ver qué pasa en un culto en estas capillas. Y mientras estoy predicando el Evangelio, lo que hago es predicar la ley, no para que la gente se salve por la ley, sino es un especialista en mostrar que somos pecadores, y luego les muestro la necesidad que tienen de un Salvador y les comparto el Evangelio. Y cuando miro los rostros, veo algunos hermanos que están, ¿no?, con el rostro brillando, con algunas lágrimas en los ojos, algunos hasta se quiebran escuchando el Evangelio, porque el Evangelio no solo salva, sino que edifica su iglesia. Sin embargo, hay personas que están como, ¿qué está hablando este?, ¿no?, mirando hacia el costado, enojado, ¿cuándo se va a callar este predicador? Y otros que están atentos mirando, pero cuando termina la reunión, vienen y me hacen alguna pregunta media difícil, hasta media científica podría ser, como para tratar de desacreditarme y excusarse. Miren lo que escribió el apóstol Pedro. En 1 Pedro 3:15, leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: si alguno les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, o sea, acerca del Evangelio, estén siempre preparados. Esto es para subrayar, para dar una explicación. Esto no solo se escribió a pastores o ministros, sino a todos los creyentes. Tenemos que estar preparados para dar una explicación. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos tratando de compartir el Evangelio? El pecador empieza a sentir remordimiento, la conciencia le empieza a culpar y nos quiere desviar del tema. Y esa conversación llega a terminar en un debate o en una discusión. ¿Cómo respondemos? ¿Qué respondemos? Hola a todos, espero que estén bien, que el Señor les bendiga. En el texto que nos toca meditar tenemos un debate o una discusión escrita para nuestro estudio. Y puede ser que el apóstol Pablo haya tenido esta discusión porque él, cuando en su viaje misionero, cuando llegaba a algún lugar a evangelizar, lo primero que hacía, iba a la sinagoga, y nos dice literal Hechos de los Apóstoles que discutía, razonaba con ellos y trataba de mostrarle las verdades del Evangelio. Así que puede ser que esto que tenemos acá sea una discusión que tuvo alguna vez el apóstol Pablo, o una discusión modelo que siempre tuvo, o simplemente fue algo que él quiso dejar como ejemplo en su imaginación santificada para que la iglesia estudie. Los pongo en contexto. El apóstol Pablo en Romanos no pudo ir a Roma y nos deja escrito el Evangelio. Gracias a Dios que no le dejó ir para mandar esta preciosa carta, esta explicación del Evangelio. Y empieza como predicando el Evangelio. Vamos a ver unos capítulos más adelante que lo que está haciendo es acusar a todo hombre de pecado. En el capítulo 1 de Romanos les dice que los gentiles están bajo la ira de Dios por su desobediencia a la ley, por su impiedad y su injusticia, están bajo ira de Dios. Y ya nos podemos imaginar a un judío aplaudiendo, ¿no?, a un fariseo diciendo: sí, ellos están bajo la ira de Dios, pero nosotros no. Sin embargo, empieza así Romanos capítulo 2. Leo en la Nueva Traducción Viviente otra vez, dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otro, también practicas las mismas cosas. También eres un pecador si te mides a la ley de Dios. Y le va a ir diciendo: sí, tú eres judío, tú tienes
las escrituras, pero tú no la cumples. Sí, tú estás circuncidado, pero hay gentiles que se portan mejor que vos y no están circuncidados. Entonces viene nuestro pasaje, que es como un judío, Romanos capítulo 3, como un judío queriéndose defender, eh, dando argumentos contra la fe cristiana. Para algunos este pasaje es difícil de entender, pero creo que se entiende mejor cuando separamos las preguntas que haría el opositor. Yo la tengo ahí resaltadas con un rojo en mi Biblia, y las respuestas que da el apóstol Pablo. El primer argumento que saca es el argumento de los privilegios. Este opositor imaginario es como que no puede creer que él, siendo judío, sea un necesitado de la gracia de Dios al igual que un gentil. Entonces dice Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es como que dice, Pablo, ¿me estás diciendo que no sirve para nada ser un judío circuncidado? ¿Qué ventajas tenemos por ser el pueblo elegido de Dios? Y tenemos la respuesta de Pablo, versículo 2. Pablo le dice, mucho, en todas maneras. Obvio que aprovecha ser judío, obvio que fuimos bendecidos. Primero, ahí está, una de las cosas que Pablo pone en primer lugar, como lo más importante, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo le dice, fue a ustedes, o podría decirle, fue a nosotros, porque él también era judío. Le dice Pablo, fue a ustedes que primero se les confió la palabra de Dios. Hermanos, aquellas personas que hemos nacido en un hogar cristiano como yo, nos tenemos que sentir muy identificados con esto de los privilegios. Nosotros hemos escuchado la palabra de Dios desde niños, la hemos escuchado en las reuniones que vamos, pero si no creemos, peor va a ser nuestra condenación, porque a mayor luz, más condenación. El opositor imaginario piensa un poquito y luego viene con el argumento del buen carácter de Dios. Un argumento que es muy usado en la actualidad. Porque Dios es bueno, no nos van a suceder cosas malas. Porque Dios es fiel, es que me está sucediendo todo lo bueno. Dice Romanos 3:3. Pues qué, ahí está el opositor. Si alguno de ellos, o alguno de nosotros podría haber dicho, ¿no? Los judíos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es como que le dice Pablo, Dios cumplirá sus promesas. Él es fiel, por más que nosotros seamos infieles, no dejará a su pueblo. Pablo, ¿crees que nosotros podemos anular la fidelidad de Dios? Y Pablo contesta, versículo 4, de ninguna manera. Este es megéneto en griego, es un no enfático. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo dice, Dios es y sigue siendo fiel. Él es inmutable, pero el hombre no, como está escrito. Y cita el salmo penitente de David, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. David, después de haber sido descubierto, muy arrepentido, hace una oración al Señor que está registrada en el Salmo 51. Pero fíjese el versículo 4 de donde saca esta cita el apóstol Pablo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces viene la cita de Pablo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me gusta cómo lo traduce esta última parte la versión internacional. La nueva versión internacional dice, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Es como que David le dice, Señor, tú tienes razón al reprenderme. Tú sigues siendo fiel. Yo fui el infiel. Hermanos, y esta es la actitud de todo aquel que viene a los pies del Señor, que de verdad se ha arrepentido y puesto su fe en Jesús. Sabe que Dios es bueno, sabe que Dios es amor, sabe de que su gracia es infinita, pero también sabe que es un pecador que merece el infierno, que todo lo que ha hecho en su vida ha sido abusar del amor de Dios, ha sido rebelarse contra sus mandamientos. Hermanos, Dios es fiel y es bueno cuando nos bendice, pero también seguirá siendo fiel y coherente con todo lo que ha dicho cuando mande a los pecadores no arrepentidos al infierno. El opositor está contra la pared, ha quedado arrinconado. Entonces saca un último argumento desesperado y blasfemo, el argumento de la gracia barata.
Este es el argumento de todos los que no quieren entender el Evangelio, sean religiosos, como era este opositor, o sean ateos. Todos aquellos que no quieren entender que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo mediante Jesucristo. Fíjese lo que dice Romanos 3:5. Dice, y si nuestra injusticia, o sea, nuestro pecado, nuestra desobediencia a la ley, hace resaltar la justicia de Dios, como que de alguna manera el pecado le da gloria a Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y entre paréntesis dice, hablo como hombre. Pablo lo aclara. Este razonamiento no puede venir de mí. Este razonamiento no puede venir de alguien que ha recibido la gracia de Dios. Estoy hablando como hombre. Y responde, en ninguna manera. Otra vez está este no enfático, este megéneto. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios va a condenar los pecados. ¿Cómo me está diciendo que el pecado le trae gloria a Dios? Sin embargo, el opositor vuelve a argumentar lo mismo, formulando una pregunta parecida. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y el siguiente versículo parece ser una respuesta irónica del apóstol Pablo. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? O sea, pequemos todo lo que podamos, hagamos males. Total, la salvación es por gracia, es por fe, es por medio de Jesucristo. Y Pablo dice, los que nos calumnian así, los que dicen que nosotros predicamos eso, bien merecida tiene su condenación. Y ni se molesta en contestar. Ahora, si usted ha llegado hasta esta parte del video, yo sí me voy a molestar en contestarle porque usted no es mi opositor. Ha llegado hasta aquí porque quiere aprender. Miren, la Biblia y Romanos en manera especial explican esta verdad grandiosa. Que la salvación es solo por gracia, que es un regalo divino, que la salvación es solo por fe, que la salvación es solo por medio de Jesucristo. Sin embargo, el pecado no le trae para nada gloria a Dios. Todo pecado va a ser castigado. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, va a ser castigado en el infierno. Pero aún los pecados de los creyentes son castigados, ¿sabía? Bueno, si nosotros nos comportamos mal, somos disciplinados porque Dios es nuestro Padre por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos vida eterna porque nuestros pecados fueron castigados sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó lo que yo merecía. Así que es solemne hablar del perdón del Señor, de su amor y su misericordia, su gracia. Y sí, cuando creemos en el Señor, todos nuestros pecados son perdonados, pero recibimos perdón y también recibimos el Espíritu Santo que nos va guiando, apartándonos del pecado y formándonos en nosotros el carácter de Cristo. Y escuchen este excelente comentario del pastor Sugel Michelén sobre estos versículos que una vez se lo prediqué a la congregación. Él dice, ¿han tenido esta experiencia? Tú le estás predicando el Evangelio a un pecador y tú le dices, mira lo que dice la ley, mírate en el espejo de la ley. Y el pecador comienza a sentir culpa. ¿Y qué hace? Comienza a hacer las preguntas más absurdas que uno se pueda imaginar. ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Dice el hermano Sugel que a su papá le estaba predicando el Evangelio y le preguntaron, ¿y qué pasó con la esposa de Caín? Y dice que el papá le dijo, ¿tú eres casado? Sí, soy casado. ¿Y por qué estás preguntando por la esposa de otro? Y a mí una vez cuando prediqué el Evangelio en una capilla, también me vinieron a preguntar, ¿vos crees en la evolución? Si no crees en la evolución no te puedo escuchar porque eso es pura ignorancia. No, pero siempre te hacen esas preguntas. ¿Hay vida extraterrestre? Y esta es clásica. ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Esta pregunta quiero que respondas, dice Sugel. ¿Qué va a pasar contigo que sí lo has escuchado? Amigo, ¿tú te has puesto a pensar que en cada segundo de tu existencia estás violando los mandamientos de Dios y un día serás juzgado?
¿Te has preguntado qué tan grave es tu pecado que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz para manifestar su justicia? ¿Por qué ese sacrificio tan costoso para redimir a la humanidad? Esas preguntas sí son importantes. La persona con la que Pablo está debatiendo acaba de escuchar los argumentos de Pablo para probar la necesidad que todos tenemos del Evangelio. Y eso es Romanos 1 y Romanos 2. Nos dice que estamos bajo la ira de Dios. Pablo no empieza con el Evangelio diciendo Dios te ama, no. Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo. No empieza a hablar del juicio de aquellas personas que están disfrutando de la bondad de Dios, pero no se arrepienten, entonces están acumulando ira. Pero en vez de querer averiguar un poco más para tratar de comprender cómo puedes arreglar tu cuenta con Dios, no. Él quiere que Pablo responda otras inquietudes. Pablo, primero dame una explicación de las cosas que a mí me inquietan para que luego yo pueda prestarle atención a lo que tú me estás diciendo acerca de Jesús. Hay personas que quieren que primero le respondamos todos los misterios de la existencia humana antes que podamos predicarles a Cristo. Y hermanos, esto es una evidencia de que en verdad no es que tienen preguntas que quieren resolver, sino que están rechazando la verdad. Es un claro ejemplo de lo que dice Romanos 1:8. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se están oponiendo. No hacen preguntas que nos desvían del tema. Preguntas para decir, yo no voy a aceptar eso. Y hermanos, no todos tenemos todas las respuestas. Porque es así. Gloria a Dios que podemos estudiar la Biblia y tenemos muchas respuestas. Y vamos teniendo más, pero no tenemos todas las respuestas. Dios las tiene. Pero hay algo sí que es importante y el Evangelio. Entonces yo creo que este texto nos enseña y nos deja como una gran enseñanza el ver cómo compartir el Evangelio y cómo debatir contra los incrédulos. Porque hermanos, tenemos que estar preparados para responder acerca de lo que creemos. Tenemos que estar preparados. Como Pablo, tenemos que empaparnos del Evangelio de Cristo que está en su palabra. Fíjense cómo respondió Pablo. Pablo respondió con el carácter de Dios. Pablo respondió diciendo que todo hombre es pecador. Pablo respondió diciendo que hay un juicio en que todos van a tener que dar cuenta. Y son verdades fundamentales del Evangelio, resumidas. Y eso yo he puesto como práctica cuando me responden. Por ahí no me dejan hablar, entonces trato de dejarle aunque sea, pero todos seremos juzgados por Dios. Algo del Evangelio. Y ese va a ser un aguijón. Y oro después para que sea un aguijón que lo lleve a Cristo. Porque hermanos, nuestro deber no es ganar un debate. Nuestro deber no es ganar un debate. Nuestro deber es que las personas se salven. Y las dos herramientas principales que nos dejó el Señor es predicar el Evangelio y orar por el perdido. Si te ha gustado el video, si ha sido de bendición, te pido que lo compartas, que le des me gusta, que comentes, porque así nos ayudas a llegar a más personas con el Evangelio.